Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a Miguel Alejandro Hayes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Bienvenido. Alejandro, en el caso de Carlos, él es venezolano, no ha estado en Cuba. Me fui de Cuba hace casi 60 años. Pónganos, por favor, en la medida que usted pueda, denos como una imagen, una radiografía, una panorámica de la Cuba actual de hoy y hacia dónde se dirige eso. ¿Cuánto más va a soportar el pueblo cubano? Bueno, yo creo que si vamos a describir la realidad cubana hoy, creo que hay varias dimensiones importantes. Yo creo que la primera es la economía, ¿no? Y ya yo creo que hay que dejar claro que desde el punto de vista, digamos, la teoría, las referencias, prácticamente no hay bibliografía de avanzada para describir el funcionamiento o el estado en que está la economía cubana. ¿Por qué digo esto? La mayoría de los libros de economía hablan de crisis o de soluciones de crisis, pero crisis que, valga la redundancia, tienen solución. Digamos, las típicas crisis del mundo, donde se aplica una nueva política, se hacen reformas en la salud, la educación, el transporte, algún tipo de política, recorte, pero se llega a determinado punto de un buen funcionamiento, se revitaliza la economía. El otro tipo de escenario terrible es el de una guerra, ¿no? También la economía cubana está en unas condiciones peores que la que tiene una guerra. Eso, por tanto, nos deja, desde el punto de vista descriptivo, en primer lugar, sin referentes. Eso crea un problema de comunicación, claramente. Por tanto, de manera resumida, creo que Cuba está en un estado de colapso total de la economía. Cuando digo colapso total, podemos resumir de manera general, en primer lugar, un colapso del sistema empresarial estatal. Si mañana el sistema empresarial estatal cubano tuviera que reajustarse, redimensionarse y solo emplear a aquellas personas a las cuales les pueda garantizar un salario digno y al mismo tiempo ser empresas rentables, solo podría emplear al 10% de la cantidad de trabajadores que tiene actualmente ese sistema, por ejemplo. Eso es una clara señal de colapso porque ese número de empleados haría que las empresas tuvieran menos de lo que necesitan para funcionar. Es decir, el nivel que desde el punto de vista contable le garantizaría un buen funcionamiento no se corresponde con el nivel necesario para poder funcionar. Yo creo que desde ese punto, con esa dimensión, solamente la economía se puede ilustrar cuál es el estado. El estado en que está es una crisis de la cual no puede salir porque no tiene la capacidad de generación de riqueza, no tiene sistema empresarial para ello. El tema del pequeño sector privado es solo un esquema de negocio con pequeño alcance, a pequeña escala en términos macroeconómicos y que además con un impacto político social limitado, en tanto solo aporta las famosas pymes que existen en Cuba, según los datos oficiales, realmente solo crean alrededor del 10% del empleo disponible. La capacidad de exportación es irrisoria, solo importación y además un sector económico con un alto nivel de alianzas y de compromisos políticos con la oligarquía militar gobernante. Hablamos simplemente de enchufados. Cuando uno ve esto, ve una economía en realidad sin la capacidad de generar la riqueza, por tanto el financiamiento, la salida de esta crisis en Cuba podría costar, según estimaciones que he hecho, alrededor de 40.000 millones de dólares para dejar un sistema electroenergético nacional moderno, para dejar un sistema empresarial, una red de abasto de aguas, una red de carreteras, una infraestructura de vivienda funcional para después poder producir. Y por otro lado, que les comentaba al inicio, dos grandes aspectos es la falta de horizonte, de imaginarios, de un nuevo mundo posible. Es la ausencia en Cuba ahora mismo de algo que brindarle a la ciudadanía. Incluso dentro del seno de la oposición, del exilio, no hay un plan alrededor del cual la mayoría de los cubanos estemos coordinados. Es decir, hay una pérdida total de horizonte, una oposición destruida en Cuba, y eso suena a factores políticos, pero también son económicos. La economía es la gente, somos sujetos políticos. Por tanto, no hay capacidad de transformar esa crisis. Ese es el peor estado, una crisis sin ningún tipo de alternativa. Perdonen que me extienda, pero creo que tenía que decir eso. Pero es importante eso último que acabas de decir, Alejandro, porque eso es lo que nos hace pensar, y como te decía Agustín hace un minuto, yo no soy cubano, tengo 18 años viviendo en esta ciudad, rodeado de cubanos, conociendo, escuchando, viendo, y además vengo de la experiencia venezolana, que es una copia al carbón de lo que ocurre en Cuba. Y lo primero que se me ocurre pensar, en la medida que este deterioro, el cual has venido describiendo, en lo económico, en los servicios públicos, en la atención al ciudadano, este deterioro llega ya
a su punto más alto, también existe una suerte de template, de modus operandi establecido a la hora de cualquier reacción popular. Es decir, para quienes de pronto tenemos la esperanza que un día la gente salga a protestar y el agente de a pie de la seguridad cubana se quite la camiseta y se quede con un t-shirt y se ponga al lado de la gente, pareciera que ese día no llega. Sí, claro. Y de hecho lo voy a vincular lo que me estás comentando con la idea que llevaba antes. Yo creo que eso también tiene que ver justo con la idea del mundo futuro. Insisto, esto parece que no es economía, pero también es economía. ¿Por qué digo esto? El día de mañana, en un acto represivo, ese represor que es pueblo asumiendo también la posición de represor. El represor de barrio, ¿no? Ese que anda en la famosa Suzuki que en Cuba se conoce muy bien, el de la motico, la carpetica, ese no tiene las mismas condiciones de vida de su jefe, un teniente coronel, un general del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas, que sí tiene privilegios, ¿no? Hay un contraste. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va a ir ese represor? Es decir, ¿cuál es el mundo que le estamos ofreciendo cuando digo le estamos, es un genérico, ¿no? Todos somos parte del problema o de la solución. No hay un mundo hacia el cual el pueblo normal y el pueblo disfrazado de represor, que se asume como represor, se pueda brindar hacia dónde caminar. Creo que el 11 de julio hay una imagen que yo tengo del 11 de julio, una idea que además estuve ahí, lo viví y lo puedo contar con claridad. Y es que el 11 de julio los cubanos que estábamos en las calles, y me voy a incluir en ese grupo desorientados, no sabíamos a dónde ir. ¿A qué me refiero? Un grupo de personas se dirigió hacia el ICRT, perdón, las oficinas de la televisión estatal y oficial. Otro grupo de personas se dirigía hacia el Palacio, hacia la Plaza de la Revolución. Es decir, no había ni siquiera un orden de hacia dónde dirigir las coordinación. Protestas, una coordinación de cuál es simbólicamente a nivel de edificación el núcleo del poder cubano. Creo que previo al 59 era muy claro, ¿no? El Capitolio era el lugar. El Palacio de Gobierno, exacto, y el Capitolio. Exactamente, se dieron una serie de asincronías que desde mi punto de vista ilustran que ni siquiera a nivel simbólico se tenía claro dónde estaba el enemigo. Perfectamente se pudo haber ido a la casa de Díaz-Canel, porque media Cuba sabe en esa zona donde vive Díaz-Canel y se podía ir ahí, por ejemplo, o la zona donde vive Raúl, esa zona quedó totalmente intacta, cosa que ha pasado en la historia de Cuba, que se dirigen las protestas acerca de donde viven los principales líderes políticos, o se ha hecho en otros lugares. Perdón que te interrumpa en ese punto. ¿Y es por qué? ¿Por falta de liderazgo, por falta de organización, por desconocimiento? Porque si yo cojo para la televisión, vamos a un grupo del barrio, de la cuadra donde yo vivo, vamos a la televisión, lo primero que voy a tener claro es que el canal de televisión no me va a sacar al aire porque es la televisión oficial. Esa protesta de jóvenes del barrio que van a la televisión no va a salir al aire. Y si voy a la casa de Díaz-Canel, probablemente viene la represión de quienes los están cuidando. ¿Por qué se produce esa falta de saber qué hacer y saber a dónde ir? ¿Por falta de liderazgo o simple y llanamente por falta de organización? O por todo. O por ambas. Ambas. Yo creo que en realidad esto no es una crítica, pero es un hecho. Quizás en Venezuela, no sé si sea un tema sensible, pero yo como cubano medianamente tengo la idea de que hay una María Corina Machado, hay un Edmundo, dos figuras medianamente centrales alrededor de las cuales gira la oposición. Tendrá sus detractores, pero más o menos hay un liderazgo claro y aceptado. Eso en Cuba existe la falta, y no solo un liderazgo unificado en una persona, sino un liderazgo colectivo. No existe un grupo sólido, no hay que pensar en un caudillo, pero un grupo sólido de, digamos, opositores que se giran alrededor de diferentes posiciones ideológicas y que se entienda como un núcleo. Podríamos extendernos en otro momento, que eso es otro debate, como las principales figuras de la oposición cubana, validadas, digamos, a nivel de medios, a nivel de sectores sociales, los preferidos de los intelectuales, los preferidos de otros activistas de una línea un poco más dura, no confluyen entre sí. Yo creo que eso no es solo la responsabilidad no cae ahí, pero se reflejó el 11 de julio y se refleja en el imaginario cubano y en esa falta de esperanza, porque no hay un proyecto, insisto, no es que no existan grupos opositores con determinadas plataformas, no me refiero a eso, sino a una aceptación de esos proyectos por parte del imaginario. Creo que en Cuba se puede hablar de que ha habido fenómenos ligados a un discurso opositor, por ejemplo, en el mundo cultural existió porque estaba dentro de Cuba un famoso grupo de rap que revolucionó la escena política cubana, hizo que la política fuera de manera masiva para todos los jóvenes, llamados los aldeanos.
Toda Cuba conocía la música de los aldeanos, que eran mensajes muy contestatarios para aquel entonces, y creo que para hoy también lo sería. No existe ese dominio popular extendido, digamos, alrededor de proyectos o plataformas opositoras que dibujen un escenario claro. Y creo que eso rompe o destruye la esperanza en las personas, digamos, de a pie que quieren un cambio en Cuba, incluso en el grupo de personas que forma parte del aparato de la élite. Un momento, se me fue la cámara. Ya, aquí está de nuevo. Del aparato estamos de viendo represión. perfectamente. Se me fue a mí. Del aparato de represión de la élite, que el día de mañana puede ser clave para cambiarse de bando, que era lo que me comentaba. Pero fíjate, eso que tú estás diciendo es tremendamente preocupante. ¿Por qué tremendamente preocupante? Porque la dictadura cubana está en este momento, es como un paciente acostado en una camilla que ya le están fallando los riñones, le están fallando los pulmones, el corazón, todavía está vivo, pero está bastante más allá que del lado de acá. Un país que no tiene petróleo, un país donde los apagones, o bien por falta de combustible o por fallos técnicos, fallos servomecánicos de todo lo que es la cadena de generación, tiene apagones de 22, 23, 24, 20 horas al día, todos los días, donde muchas de las plantas de agua no pueden bombear porque no tienen electricidad. Un país que, teniendo el doble de la extensión territorial de la República Dominicana, no le puede dar de comer a su población con los cultivos que se generan. La República Dominicana tiene más o menos la mitad del territorio de Cuba, la mitad. Y exporta comida, todos los vegetales que se comen en la República Dominicana, los pollos que se comen en la República Dominicana, los cerdos, los chivos, se cultivan o se crían allí. Y encima exportan muchas cosas que nos las comemos aquí en Miami, que son oriundas de la República Dominicana. Me refiero a vegetales y verduras. Cuba no puede ni siquiera abastecer de alimentos su propio país. La República Dominicana, con muchísimo menos costa, playas, que las que tiene Cuba, porque Cuba tiene playas a todo alrededor de la isla. Si estiráramos todo eso, tiene más costas que la mayoría de los países de Iberoamérica. La República Dominicana produce 50 veces más ingresos por turismo que la isla de Cuba. Entonces, es un país que cada día es como una pasa, como una uva que tú la pones al sol y todos los días se va secando y se va secando y se va secando y se va secando. Y llegará un día, yo no sé si mañana, en la semana que viene o pasarán años, no lo sé, pero llegará un día en que aquello va a reventar por algún lado. Y el día que eso reviente, necesitamos tener una oposición cohesiva, no atomizada, porque la oposición de los jóvenes que sacaron a Mubarak en Egipto estaban todos remando en la misma dirección. Los que sacaron a Ali Saleh en Argelia, todos en la misma dirección. Los que hicieron sacar al presidente de Ucrania con las protestas masivas de la Plaza Maidán en el año 2014, estaban todos moviéndose en la misma dirección. El día que en Cuba se produzca algo, vuelva a ser un julio repetitivo el año que viene o este año, si la oposición está atomizada y un grupo sale para allá y el otro sale para acá, a la dictadura no la tumba nadie. Así es. Sí, exacto. Ese tiene que ver mucho con el mensaje. Y yo creo que el pueblo cubano, cuando digo pueblo cubano me refiero a los que están en Cuba. A lo mejor yo tengo el sesgo de la muestra, las personas con las que yo interactúo de Cuba. Yo nunca he vuelto a hablar con una persona en Cuba que esté de acuerdo con el sistema. Lo más que he chocado son personas que, digamos, tienen una postura que todavía desde el punto de vista humano, de su experiencia de vida, ¿no?, de su historia de vida, les cueste utilizar, por ejemplo, con malas palabras respecto a los dirigentes, como puede utilizar mi generación, les cueste hablar de una manera totalmente despectiva respecto a la oligarquía militar, pero sí están claros de que el sistema no funciona y que el sistema no va a ningún lugar. Si es por una cuestión de convencimiento, yo creo, me atrevo a afirmar con cierto grado de error, que la mayoría de los cubanos está, cuando digo la mayoría me refiero a una mayoría significativa, 3/4 partes por lo menos de los cubanos, está o en contra del sistema o esperando a que cambie el sistema. Pero después del 11 de julio, con una represión
violenta. O sea, no hablamos solo del encarcelamiento de más de 1.000 jóvenes. Digo jóvenes porque en su mayoría eran jóvenes. Me refiero también a la represión que ha continuado en redes sociales. Personas como yo, que ni siquiera éramos activistas propiamente hablando, estamos acá en Estados Unidos por presiones políticas. Fuimos obligados a salir del país. Es decir, un intento muy agresivo de silenciar todas las voces, incluso críticas, ni siquiera confrontacionales. Eso ha continuado y no hay para dónde mirar. Entonces, el tema de los planes y los proyectos, yo creo que al pueblo cubano, más que decirle ahora mismo, y esto aparentemente se va a la economía, pero siempre lo digo, somos sujetos políticos los que intervenimos en la economía y la economía cubana ya colapsó. No creo que tenga mucho sentido hacer la ciencia de un cadáver o mucha ciencia a través de un cadáver, a través de índices de inflación, de una serie de variables, porque es puramente descriptivo. Y a nivel de economía cubana hay que hablar siempre ahora, pienso yo, o intentar hablar o crear debates imaginarios a través de lo propositivo, porque a través de lo propositivo es que el cubano puede empezar a imaginar cuál es el mundo. Si no, no existe, dicho de una manera muy coloquial y quizás un poco violenta, no existe zanahoria, no existe algo por lo que luchar. Y creo que es claro hacia dónde lucha el cubano ahora mismo, hacia salir del país, porque el único lugar donde está viendo algo de futuro es fuera del país. Y eso creo que la mejor manera de construirlo es fomentar debates, intercambios, propuestas, que quizás no sean todas las acertadas, pero sí, ¿qué hacemos mañana con el problema de la vivienda? ¿De dónde una Cuba sin los Castro obtiene el financiamiento? ¿Con qué bancos internacionales? ¿Con qué empresas? Ese debate no existe para reconstruir el fondo habitacional cubano. ¿Quiénes son las principales empresas del mundo y cómo se interesarían en levantar un sistema electroenergético colapsado y atrasado? ¿Quiénes serían los bancos? Ese tipo de debate se pierde y realmente no ocurre, y creo que en cierta medida podrían ayudar a un cambio, porque, insisto, el cambio no va a depender de un mayor índice de inflación, no va a depender de una mayor destrucción de la empresa estatal ya destruida, de una represión hacia el pequeño sector privado, de una caída abismal de la rentabilidad del turismo, incluso del flujo de turismo. Ya es una cuestión de decisión, y esa decisión depende de la concientización, ya no de que el régimen colapsó, de que la economía colapsó, sino de hacia dónde ir. Suena quizás un poco utópico, pero no hay más economía, desgraciadamente, que sacarle a la crisis cubana. Creo que los especialistas, analistas, estamos todo el tiempo revolviéndonos en lo mismo porque es la crisis sobre la crisis. Te hago una pregunta, porque la dictadura cubana ha logrado sobrevivir a 13 presidentes de los Estados Unidos desde Dwight Eisenhower hasta ahora. Y por todo lo que podemos ver, por lo que yo veo con un conocimiento bastante superficial de la situación cubana y de la estructura de la dictadura en cuanto a sus ingresos, quizás tú nos puedas ilustrar en ese sentido. En este momento, si no tiene el petróleo venezolano, que a su vez podía revender parte de ese petróleo en el mercado internacional, el turismo se ha caído. Creo que la mayor fuente en este momento de divisas y de ingresos serían las remesas. ¿Es eso correcto? Bueno, depende de cómo lo mire. Ahora vemos eso de una manera muy sencilla. Si vemos los ingresos en términos, bueno, los ingresos no es realmente lo que uno tiene para gastar, ¿no? A nivel de país, lo que uno tiene para gastar de manera libre es lo que queda como ganancia. Si lo vemos solo en términos de ingresos, quizás puede ser que el turismo, o que en otra época otro tipo de servicios, la combinación de turismo con servicios médicos y profesionales hubiese dado una fuente. Pero las remesas en este momento creo que están cuantificadas aquí como en unos 3.500 millones de dólares al año. Si no es el primer renglón, bueno, es el segundo renglón de la depende de la estimación. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la rentabilidad, entonces en realidad es el renglón más rentable de la economía. Esto es una manera muy sencilla de entender. Sí, no tiene un gasto, por ejemplo, asociado. Exactamente. El turismo, según la estimación que manejamos todos, todos los que abordamos el tema, aproximadamente por cada dólar de turismo, 90 centavos son para importar costos, ¿no? Costos, sí, y el otro 10% es la utilidad. Es la utilidad, que eso se diluye en gastos de administración, en corrupción, que también existe una alta corrupción administrativa. Recordemos que eso se dirige por militares corruptos. Ahora voy a la pregunta. Ya más o menos planteamos de que el costo... Vamos a la remesa. Vamos a la remesa. El costo de la remesa es mínimo, porque la remesa es una transferencia electrónica
o alguien Exacto. llevó dinero y demás, y no tiene un costo asociado grande, como sería, por ejemplo, el acomodar a una persona en un hotel por 7 días, que hay que darle de comer, papel sanitario, tragos y todo lo demás. Tal cual. Ahora, este presidente de ahora es un presidente muy pragmático, mucho más pragmático que ideólogo, el que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y es un presidente que yo me imagino querrá pasar a la historia con algún tipo de legado. En el caso de Venezuela, pues Chávez y Maduro han estado ahí por más de 20 años. En el caso de Cuba, prácticamente la edad que tengo yo, 66 años, la dictadura en el poder. Y ahora hago una pregunta que es un poco sombría, porque yo no quisiera que ocurriera, porque yo sé el impacto humano que va a tener. Lo conozco perfectamente, el impacto humano que va a tener, el sufrimiento y el dolor. Pero hay veces también que los oncólogos no tienen más remedio que amputar una pierna gangrenosa o un brazo que tiene un cáncer para salvar el organismo. ¿Qué pasaría si un día el presidente Trump decide suspender las remesas a Cuba? ¿Ese sería ya el puntillazo en la nuca para tumbar la dictadura? Bueno, voy a responder con un poco de economía primero. Ok. Hay que entender el papel de las remesas dentro del sector externo cubano. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que consume la economía interna, o sea, lo que está dentro de la isla, la isla o la isla de la juventud, las dos islas, todo lo que se consume se financia con las divisas que entran al país. Las divisas que entran al país son las importaciones más las remesas. Hay otro elemento que da divisas, pero es muy, muy poco, que es la diferencia entre las empresas extranjeras que están en Cuba, cómo regresan sus divisas al exterior, y las empresas cubanas que están en el exterior y regresan sus divisas a Cuba. Eso lo obviamos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos 15 años, Cuba, esto es importante, ha tenido una balanza comercial positiva. Y creo que podría equivocarme, el 23-24, quizás un pequeño saldo negativo, pero pequeño. Eso se traduce en que ha tenido el régimen cubano la capacidad de importar lo que se ha importado en el país, la capacidad de financiar esa importación, quiero decir, sin tener que tocar las remesas. A nivel puramente contable, a nivel puramente administrativo, ha contado con las remesas para hacerlo. No sé por qué ha hecho realmente, que ha cogido el dinero que tiene para importar y puede financiar sus importaciones y lo ha dedicado a otras cosas. Ya ha creado el esquema de chantaje, secuestro económico, donde obliga al que está en el exterior, a la diáspora y al exilio cubanos, a enviar remesas para que entonces las emplee en comprar e importar, o de lo contrario, importa, pero si quieres que tu familia en Cuba lo consuma, pues hay que enviar remesas. Esto quiere decir que desde el punto de vista puramente económico, las remesas son realmente un chantaje. Y ahora, si vemos una contabilidad empresarial sencilla, en realidad lo que estamos diciendo es que las remesas son el remanente, la ganancia que el régimen usa para, por ejemplo, los 20.000 millones de dólares que ha gastado en construcción de hoteles, el presupuesto de represión que emplea divisas. Recordemos que los 3 o 4 aviones que tiene Cuba vigilando el cielo cubano, son 3 o 4 y muy viejos, por cierto, cuestan dólares mantenerlo, por ejemplo. Entonces, las remesas son la fuente de ganancia del régimen, visto como un esquema empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Que si se cortan, el régimen, ¿de dónde va a recortar? De el consumo ciudadano. Es una cuestión ética desde mi punto de vista, porque es un dilema parecido al de un secuestro. Hay literalmente un secuestro y al quitarle algo al secuestrador va a pagar el secuestrado. Y en este caso estamos viendo que son capaces de asfixiar. Cuando ellos son capaces, me refiero a la oligarquía militar, son capaces de asfixiar al cubano en Cuba. Ahora, respondiendo a la pregunta, tiene que ver con lo que hablábamos al inicio desde mi punto de vista. Según tengo entendido, las sanciones juegan un papel clave cuando pueden entrar en una negociación desde el punto de vista de la transición. Voy a referirme a Venezuela. Si se quisiera emplear las sanciones de Venezuela contra el régimen de Maduro, existe una oposición a la cual puede haber un tipo de transferencia de poder. En la medida que más se presiona al régimen de Maduro, hay una oposición a la cual se le puede dar algo. La cuestión es, más sanciones a Cuba, ¿qué puede dar? ¿A quién se le puede dar el poder? Pudiera provocar hasta una implosión con consecuencias humanitarias espantosas, como la que vimos en Albania cuando cayó el gobierno comunista. Exactamente. Entonces puede haber un altísimo costo social y no existe algo a lo cual entregarle poder en una negociación. Entonces hay que, pienso yo, ¿no? Al menos cuando uno debate, ¿no? Valorar el escenario donde llegue Cuba a un escenario parecido a la reconcentración de Weyler. Aunque bueno, está muy cercano. La realidad cubana de pobreza y miseria hoy es terrible.
y que no ocurra un estallido social justamente por una cuestión organizativa. Entonces, resumiendo, puede llegar a un punto donde no ocurra nada y la variable clave aquí, el elemento que falta es una buena oposición, que sí pueda ser un actor estratégico donde las sanciones puedan actuar como una presión para llegar a algo. La cuestión es que no existe a dónde llegar que no sea un hipotético estallido social que termine por derrogar al régimen, que también, insisto, puede que ocurra, aunque las condiciones dicen que no están dadas. está lejos, ¿no? Claro. Exacto, está lejos, es decir, hay una crisis, pero no hay una percepción de que pueda haber próximamente un estallido social. Incluso si ocurre, no es algo que se pueda prever, porque las condiciones para un estallido social en Cuba están como mínimo desde el año 90, al menos desde el punto de vista estrictamente económico, desde el punto de vista político, desde el mismo momento que Fidel Castro usurpó el poder de la manera en que lo hizo y secuestró los poderes públicos. Pero además, cualquier eventualidad pareciera que está... como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculada por el régimen. Es decir, esta noche se nos muere Raúl Castro, que Dios me escuche. Y Raúl Castro, a lo mejor nos enteramos que se va a morir dentro de un mes y medio, cuando ellos tengan todo bajo control, para darle la noticia al pueblo cubano y cualquier reacción, ya sea controlada, disipada, y tengan listo todas las cuadrillas que van a salir a la calle con una vela en la mano a rendirle culto a la memoria de Raúl Castro, aunque tenga mes y medio, 2 meses muerto. Es decir, esto te lo pongo como ejemplo porque existe como voy a repetir lo que te decía al principio de la conversación, como una suerte de modus operandi de cómo manejar la situación frente a un pueblo que pasa de las 24 horas del día, pasa 25 tratando de resolver sus problemas primarios. Yo les voy a contar, en mi opinión, y quizás hasta de los tres el que menos conoce de Cuba soy yo, porque, como les dije, me fui hace décadas y no he regresado. Pero, en mi opinión, Cuba tiene en este momento nada más que 2 posibles salidas. Una es que cada día empeore más y más y más y más, y el pueblo se conforme a vivir con menos y con menos y con menos y con menos, porque también hay naciones en África donde el salario per cápita es 50 centavos al día y la gente está ahí viviendo. Pasan un hambre espantoso, se mueren a los 45 años de edad, pero ahí están. Y que el pueblo se adapte a ese estado de indigencia y de miseria. O el otro es que un día haya un estallido social. Y el día que hay un estallido social grande, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que lo domine la dictadura, como dominaron hace unos años en el mes de julio, o puede ocurrir esto que les voy a contar. En los años principios de los 90, aquí en Miami, un escritor cubano que le dio el hobby por escribir un libro, escribió una novela muy simpática, muy simpática. Y la novela planteaba, querido Miguel Alejandro, que un pedazo de la Florida, al sur del lago Okeechobee, tuvo una fracción sísmica y se partió del resto de la península y empezó a flotar en el mar. Empezó a flotar con todos nosotros arriba. Empezó a flotar hacia el sur. Y flota y flota y flota y flota. Y cuando estaba a 20 o 30 millas de la costa de La Habana, los sismólogos y los políticos y el presidente dijo, bueno, señores, tal día a tal hora, este pedazo isleño de la Florida, que incluía los condados de Palm Beach, Miami-Dade, Broward, Los Cayos, el condado hasta donde está Marco Island, va a tocar suavemente, no va a ser un impacto que va a tumbar edificios, va a tocar ligeramente la costa norte de Cuba, la costa de La Habana. Y bueno, empezaron todos los estrategas, ¿qué va a pasar? Los cubanos de aquí, del exilio, cruzarán al territorio cubano a abrazarse con sus hermanos, los de allá. Resulta que cuando faltaban unas horas, Fidel Castro, que todavía estaba vivo en el año en que se escribió la novela, ordena a todo el ejército y a toda la seguridad del Estado hacer una fila en el litoral, ahí en la arena, con las armas, los tanques, las bazucas, para frenar cuando llegara el contacto del pedazo que venía flotando con la costa cubana. Y en el momento en que se produce el contacto, que fue muy ligero, ni siquiera levantó una ola, todos aquellos militares se quitaron el uniforme. Todos aquellos represores de seguridad del Estado se quitaron los uniformes, traían en unas bolsas ropa de civil, los militares se vistieron de civil, cruzaron para la Florida isleña
Y Fidel Castro se quedó completamente solo. Se quedó completamente solo y el final es que él muere ya se enajenó, se volvió loco y murió en las calles como un mendigo. Claro, una novela simpática, fantasiosa y demás. Pero cabe la posibilidad de que un día, y ojalá que no esté muy lejano, haya un estallido porque ya la gente diga hasta aquí, prefiero muerto que morirme de hambre y morirme de sed. Y ese día no va a haber fuerza represiva ni va a haber ejército que salga a defender a Díaz-Canel y a los 20 o 30 amigorros de Díaz-Canel, porque ese ejército también para ese entonces va a estar pasando hambre y va a estar pasando sed y va a tener apagones de 24 horas al día. Ojalá, pero yo no veo otra salida. O una salida abrupta como esta, o simplemente el pueblo cubano se queda ahí languideciendo y los viejos se morirán y los jóvenes se irán para el extranjero, no podrán venir para acá porque la cosa migratoria está aquí cerrada, pero se irán para Ecuador, se irán para Panamá o se irán para no sé, para Groenlandia. Pero no hay otra. Un proceso de transición democrática como el que ha habido en otros países, como el que tuvieron algunos países de la Unión de la Europa del Este, yo no lo veo. Lo veo en Venezuela, pero no lo veo en Cuba. Sí, bueno, como estamos, te voy a poner un tercer escenario, también improbable, ¿no? O creo que es el más improbable de los tres, pero podría ser, y es el hecho de que en cierta medida ante la ausencia, y esto puede parecer un poco épico, pero posible, ¿no? Ante la ausencia del liderazgo de Raúl Castro, que ya es totalmente simbólico, recordemos que entre las élites cubanas ellos no son grandes amigos entre ellos. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, los movimientos económicos de los últimos 3, 4 años, va a haber una sincronía. Voy a mencionar el caso Estrella. La sincronía entre las pymes y Gaesa por las remesas no tiene ningún tipo de sentido. Es evidente que juegan en el mismo equipo, pero que todo el mundo quiere ahí ser el principal dueño. No tiene ningún sentido que haya proliferado un sector privado que en cierta medida lo que hace es reciclar y obtener remesas y que estén las pymes y Gaesa disputándose la remesa. Eso quiere decir que aunque jueguen en el mismo equipo, existe cierta sincronía, existe ciertas divisiones y ciertos grupos de intereses. A lo mejor ante la ausencia de un liderazgo de Raúl Castro, que insisto, ya simbólico, puede darse algún tipo de división a lo interno que termine haciendo algún tipo de colapso en el sistema. Esto, insisto, es hipotético, Sí, pero puede ser, claro. Grupos de oficiales que apuesten por algo diferente y sobre todo porque a nivel económico, a nivel de zonas de influencia, en cierta medida, ya el aparato corrupto de la oligarquía cubana tiene lo que quiere. ¿A qué me refiero? Ya son los dueños del negocio de las remesas a Cuba. Y del turismo y de todo. Exacto. Son los dueños de los hoteles, de los restaurantes, la boutique que hay en La Habana Vieja, todo eso son dueños los militares. Exacto. Entonces, en un escenario así es posible que ocurra algún tipo de posibilidad de negociación. Es decir, ya ellos tienen lo que quieren. Lo otro es el fetiche del poder político, el fetiche de que yo sigo aquí mandando, pero ya tienen los negocios multimillonarios funcionando. A lo mejor en algún escenario es posible algún tipo de transición, algún tipo de presión, sobre todo en negociación desde el poder, me refiero a Estados Unidos. No hablo de una oposición cubana que presiona al régimen. Es decir, ellos tienen lo que querían, a diferencia de los oligarcas rusos, ya ellos previamente tienen el país repartido con todo y como toca. No hay que vender las empresas estatales por acciones ahora para que ellos mismos las compren, porque como mencionaba al inicio, ya la empresa estatal colapsó. Lo único que produce riqueza en Cuba, podemos discutir si es usura, si es corrupto, pero ya es de ellos. Entonces quizás por ahí pueda haber un tercer camino. Insisto, también es poco probable como está la situación ahora, pero quedará futuro también. No, se puede dar también una combinación de lo que hemos ido mencionando, sobre todo ¿no? Del estallido social, junto con esto, que el estallido social sea un catalizador de que se rompan filas. Porque cuando Raúl Castro no esté, ¿quién es la figura que va a aglutinar? Porque el sistema cubano sobrevivió por un fuerte liderazgo, creo que eso es claro. Lo que tenía Fidel Castro de mala persona lo tenía de líder. A la gente le gustaba, a sus seguidores, él los unía. Ya eso se va a perder. Sí, lo alababan hasta los que no le gustaba. Porque tú veías gente que no quería a Fidel, pero no dejaba de reconocer su habilidad y su inteligencia. Para el mal, pero la tenía. Exacto. Ese sistema no depende de la institución, sino de la persona. Y al no haber persona, puede haber una crisis clara que se refleje en la institucionalidad, entre comillas, de la revolución, porque no existe. Es puro caudillismo. Sí, pudiera venir un intento, una fragmentación de los militares, una especie de mini guerra civil entre militares, donde el pueblo
se mete en sus casas, debajo de la cama, y los militares como ocurrió en Rumanía. El ejército por un lado, las fuerzas de seguridad represivas de Ceausescu por el otro, se cayeron a tiro, prevaleció uno, los otros murieron, y al final los que ganaron se dieron cuenta que ellos no podían hacer nada si no tenían la ayuda internacional, y dijeron, bueno, democracia no tenemos otra. Esa es una posibilidad también. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Te agradecemos muchísimo tu brillante exposición. Gracias, Miguel Alejandro, por estar con nosotros, y esperemos que sea la primera de muchas comparecencias en el programa. Gracias a ustedes, un gusto tremendo conversar. Claro, Miguel Alejandro Hayes, economista, autor del podcast Hablando en Plata, que se transmite por la plataforma de Radio Martí. Gracias, Miguel.